Les damos la bienvenida a nuestro espacio derechocrítico.es, siempre con Salvador Meléndez y Julio Oseguera. Y en esta oportunidad tenemos, como siempre, un invitado de lujo, Carlos Quintanilla, quien es desde hace ya casi 20 años litigante especializado en materia penal. Y hoy viene a comentarnos una cosa bien interesante. En los últimos años, dada la crisis sanitaria que hemos estado viviendo, se han abierto varias oportunidades y algunas de ellas vinculadas con la parte académica. Y justamente nuestro amigo Carlos ha aprovechado una de ellas. Ha estado estudiando Derecho Penal Económico en la Universidad de La Rioja y está presentando su trabajo de graduación, el cual consiste en el estudio de la defensa de la responsabilidad de las personas jurídicas en materia penal. Y por ello, hoy vamos a abordar este tema para ver cómo puede implementarse en nuestro país. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Salvador, muchas gracias, Julio. Bueno, y una de las primeras cosas que precisamente queremos preguntarte, Carlos, es ¿por qué escogiste ese tema? Pues bien, para hacer un pequeño preámbulo, definitivamente el derecho penal me apasiona bastante, eso es lo primero. En esto que muy bien mencionabas, Julio, al principio de la situación sanitaria, aquel confinamiento fue un poco terrible, abrió la idea de buscar otras alternativas. En aquel tiempo me acuerdo que estábamos recibiendo diferentes tipos de talleres o estas que da el Centro Nacional de la Judicatura y bueno, de repente entonces ya no podíamos ir a los lugares y dije, bueno, hay que apostarle a seguir educándonos. En ese sentido, pues la verdad es que estaba navegando, encontré esta universidad, un buen perfil y pues decidí meterme en este tema tan bonito como es el derecho penal económico, que dentro de este derecho penal económico esta universidad además imparte puntualmente la responsabilidad penal para las personas jurídicas, porque en aquel país, España particularmente, tiene desde 2010 aprobada esta reforma y desde el 2011 pues también ha establecido el procedimiento penal para poder tramitar esta responsabilidad en los tribunales de justicia. Bien, a los amigos de derechocrítico.cb les recordamos que esta entrevista pueden seguirla gracias a la página de la revista Derechos y Negocios. Bueno, Carlos, en este trabajo, ¿cuáles son, al grano, las tesis centrales en que se marca tu tema de graduación? Fíjate que en esta oportunidad tenía yo la posibilidad de hacer un trabajo teórico, que es el más convencional en materia de trabajos de fin de graduación, y también tenía la posibilidad de hacerlo por la alternativa de un dictamen, que es muy bonito, porque se agarra un caso concreto y de ese se parte para hacer una opinión técnico-jurídica. Sin embargo, la distancia, eso se afectó bastante, no puedo ir a los tribunales de justicia de aquel país y entonces decidí hacer un trabajo teórico sobre cómo defender a una persona jurídica, conforme a la legislación española, en el momento que enfrenta una causa penal en la cual tiene la calidad de investigada. Entonces, en este sentido, se evaluaron diferentes alternativas, que la principal en aquel país en la cual se puede lograr una absolución es la eximente de responsabilidad penal. Esta tiene una estrecha vinculación con el compliance penal, que es cómo una empresa puede comprobar que tiene un plan de cumplimiento, que está adecuado a la normativa, además que este programa tiene que estar implantado de forma eficaz, y si eso se comprueba, entonces se exime de responsabilidad. Esta es como una alternativa. Además están las atenuantes, que también es algún defecto que pueda tener el compliance, eso ya no lo encaja como un eximente, pero sí como un atenuante. También tenemos los principios normales, que son buscar duda razonable en base al principio de inocencia, buscar el indubio pro reo también, y finalmente otras alternativas que de hecho en mi aprendizaje he logrado entender que nuestro sistema penal, nuestro proceso penal como tal, tiene una alta descendencia, llamémosle así, española, es muy similar. Las alternativas sí cambian los nombres, pero al final terminan siendo las mismas alternativas, así que muy enchufado, muy encajado, y al final entonces a sacar nuestras muy particulares conclusiones respecto a en 10 años, bueno 11 ya en este 2020, bueno 2022 serían 12 años,
digamos que ya tienen suficiente camino, ¿verdad? Ya tenemos, bueno, tienen ellos muchos recursos de alzada, ya el Tribunal Supremo Español también se ha pronunciado al respecto sobre cómo interpretar esta responsabilidad penal para las personas jurídicas, porque se da esta ruptura sobre el principio de culpabilidad de una persona jurídica, que es uno de los temas fundamentales. Justamente este tema el principio de que una sociedad no puede cometer delito, societas delinquere non potest, ¿verdad? Este principio por todo el tiempo ha sido el que ha tenido el bloqueo. No puede responder con cárcel una persona jurídica. Sin embargo, se rompe, y aquí entra un tema bien importante: la culpabilidad de la persona jurídica. ¿Qué significa esto? Usualmente lo manejamos a nivel de personas físicas. ¿Qué hizo? Dolo y culpa. Está prohibida la responsabilidad objetiva. Entonces dicen, ¿cómo la persona jurídica va a responder por el actuar de una persona física? Ese es el tema de discusión, pero el harto esfuerzo, muchos grandes escritores de derecho, grandes juristas, vienen a definir diferentes teorías que nos vienen a esclarecer que no necesariamente es por el hecho de que es empleado de la empresa o de la sociedad, ya por eso la sociedad tiene que responder. No, tiene su propia responsabilidad. ¿Cuál es? El no haber implantado los mecanismos eficaces para prevenir el delito. Ahora, tienen ellos los sistemas eficaces y dicen, pero tiene que haber evitado el delito. No, momento. Puede tenerse todo el sistema operando de manera eficaz. Sin embargo, alguien podría saltarse las barreras impuestas y cometer un delito. En ese sentido, la sociedad, la persona jurídica, se libera de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque logra comprobar que realizó todo lo que estaba a su alcance para respetar la legalidad. Sin embargo, alguien se saltó y en ese sentido comete el delito, y allá responderá entonces solo la persona física. Sin embargo, si la sociedad no tiene implantado un sistema, o el que tiene no es eficaz, entonces responderá penalmente. ¿Por qué? Por no haber implantado las medidas necesarias y eficaces para evitar el delito. Esta parte es bien interesante, Carlos, y sobre todo, como tú bien lo mencionas, tenemos una conexión genética, ¿verdad?, de la ley, ¿verdad? Nuestra normativa tiene mucho de este derecho europeo continental. Sin embargo, tenemos nosotros que aceptar que cada vez más el derecho americano va evolucionando, ¿verdad?, a un ritmo y a unas necesidades diferentes de las realidades europeas. Y por eso vale la pena que nosotros nos preguntemos cuál es la trascendencia que un trabajo como este, que una investigación como esta que estás haciendo, tiene en nuestro propio país. Claro. La importancia que tiene esto, bueno, primero debo separar que la maestría que al menos estoy cursando, ya casi por finalizar, por suerte, una parte del derecho penal económico como tal, donde entran todos los delitos económicos, que esos son los que tramitamos a diario en nuestro país, de personas físicas. Entonces a nosotros nos ayuda a especializarnos en la estructura, la teoría del delito, la parte dogmática propiamente de estos delitos como tales, y así tener mejor capacidad de realizar defensas o acusaciones en nuestro sistema. Pero también tiene la responsabilidad penal para las personas jurídicas, que de hecho, si bien en este momento todavía no la tenemos aprobada en nuestro país, tengo entendido que está la propuesta de hace unos 3 años aproximadamente, está pendiente, dudo que vaya a quedar engavetada, como decimos a veces, porque la presión internacional también es muy representativa, y los regímenes de control, de calidad, de adecuación a la norma, de ser cumplidores de la legalidad, también son exigidos a nivel internacional. Entonces esto hace que definitivamente se tenga que introducir en nuestro país, que de hecho en Sudamérica ya tenemos varios países con las reformas. Estados Unidos también tiene años ya con esto y es pionero también, de hecho, en cómo se da el manejo de este tipo de responsabilidad penal. Así que en nuestro país es muy importante, y principalmente si sabemos que esto viene en camino, todas las empresas tienen que prepararse. Eso es lo más importante, eso es una parte enriquecedora y que ahorita podemos ejecutar. ¿Cómo preparar a las personas jurídicas de nuestro país para que cuando se implante este tipo de responsabilidad ellos puedan tener su staff organizativo apto para poder defenderse frente a una acusación criminal? Y en ese sentido, una de las cuestiones aún más importantes es que el compliance penal
no se puede demostrar como eficaz cuando no ha tenido el tiempo de desarrollo para poder determinar las eventualidades, cómo las tramitaron, cómo sancionaron a aquellos que incumplieron la normativa de sus empleados, directores, administradores, todo eso. Entonces, determinar la eficacia de un programa de cumplimiento requiere tiempo y así después puedan salvarse por medio, por ejemplo, de un eximiente de responsabilidad. Ok, Carlos, la verdad que es un tema interesante, fascinante realmente. Hablaste de legalidad y nosotros pues, bueno, ya batallando en el derecho administrativo salvadoreño desde hace ratos, nosotros siempre partimos de la aplicación práctica del conocimiento, ¿no?, que vamos adquiriendo. En ese sentido, esto que has estudiado, Carlos, y que estás por defender, ¿cómo lo pones en práctica en El Salvador en el tema de, como tú dijiste, la legislación, de la especialización y el famoso compliance? Sí. Aplicación práctica real. Bien, primero partamos que el compliance es una estructura muy compleja, no es fácil de implantar, no es fácil de estructurarla. Bueno, se parte de un plan de riesgos, un mapeo, ¿verdad? Determinar según la actividad de la empresa cuáles son sus contactos directos en la economía, en el comercio, y determinar, no sé, se me ocurre un ejemplo, una empresa que se dedica, por ejemplo, a la industria de la matanza de pollos, que le dicen, por ejemplo. Esta empresa realiza una actividad que es parte del vivir de la sociedad salvadoreña, el consumo de un producto alimenticio que es permitido. Sin embargo, exacto, es tradicional. Sin embargo, esta actividad tiene mucho efecto inmediato con el medio ambiente, por ejemplo, tiene impacto directo con la salud del personal, con la salud de las personas que lo van a consumir. O sea, el nivel de riesgo de un negocio como ese definitivamente llama la atención, porque a la vuelta de la esquina podrían estar infinidad de denuncias en contra de la empresa. Entonces, estructurar primero cuál es la función en la actividad económica de la empresa para que de esa manera se puedan establecer los controles, proponer cuáles son los controles que van a reducir riesgos. De esta manera, verificar también en el camino cómo es que los mismos empleados se pueden capacitar para adquirir conocimiento de cumplimiento de legalidad. Y en sí el compliance también abarca a toda la temática penal, es decir, bueno, principalmente los delitos económicos, cómo evitar estafas, cómo evitar evasión de impuestos, cómo evitar lavado de dinero, todos los delitos económicos, y de esa manera minimizar y estructurarlo de tal manera. Así se incluyen, por ejemplo, canales de denuncia. ¿Qué puede hacer un tercero, o qué puede hacer un empleado para decir: aquí estamos viendo una situación irregular, cómo la va a resolver la empresa? Y si esto al final le es efectivo para mantenerse en cumplimiento de la legalidad. Entonces, para poder hacer esto, no basta una persona solamente con conocimientos penales, ¿verdad? Eso lo dejo claro porque actualmente nosotros ya estamos preparando ciertas empresas para que estén en esa capacidad de poder enfrentar esa responsabilidad. Y actualmente también, porque ahorita, por ejemplo, un director, un administrador, un representante legal que suscriba contratos, por ejemplo, que ahí entra esta interacción entre varias áreas del derecho, hay que conocer de derecho civil, hay que conocer de derecho de comercio, hay que conocer de derecho administrativo. Por ejemplo, en los tribunales se miran casos con impacto al medio ambiente. Pero yo, como penalista en mi formación en administrativo, y se acuerdan de aquello del agotamiento de la instancia, de la vía, ¿sí? Entonces, ¿y cómo se agota? Y tengo esa base yo formativa como una persona que se dedica directamente al derecho penal y que me dedico a estudiar solamente derecho penal. Realmente yo no me considero, hace poco hice una publicación, no me meto en telón de 11 varas, decir, por lo mismo, al César lo que es del César. Y en ese caso, por ejemplo, ustedes que se dedican especialmente al derecho civil, mercantil, contencioso administrativo, definitivamente este equipo se forma de tal manera. ¿Quién estructurará cuál va a ser el modelo de los contratos que va a tener una empresa? ¿Sí? Ahí empieza a funcionarse. Y a esto sumar otro tipo de profesionales, por ejemplo, auditores, contadores, administradores de empresas, porque es un todo, no es solamente, bueno, llamémosle al abogado y el abogado nos va a resolver. Definitivamente que un solo abogado que maneja
una sola área en particular tal vez no va a dar alcance a todo. Ya cuando vemos las situaciones reales, los delitos concretos, esta empresa estafó directamente, y qué hizo para evitar el daño económico patrimonial al perjudicado. Ahí empieza este debate, y si no tenemos la estructura no la vamos a inventar de la noche a la mañana. Definitivamente que todo esto que nos está conversando va a ser un camino transversal, ¿verdad? Que conecta, como bien lo dice, la parte de derecho civil mercantil, la parte de derecho de consumo, derecho administrativo. Hay todo un mar de conocimiento que se integra en esto. Y aquí es donde precisamente también nosotros queremos hacer esta pregunta, no solo para la visión del abogado, sino que también muchas veces empresarios, directores, responsables de organismos nacionales e internacionales pueden estarnos viendo, y es el momento oportuno también para darles algunas recomendaciones para ir perfilando esa prevención para que exista una responsabilidad penal de sus organizaciones. Sí, bueno, por una parte nuestro gremio definitivamente es una invitación súper densa para, primero, reconocernos que no todo lo sabemos, ¿verdad? Y en todo caso queremos aprender aunque sea un poquito de algo, tenemos que buscar la especialización, tenemos que buscar la experiencia. Algo que en particular me ha gustado mucho de España es eso, pues, ver que ellos son pioneros, pues esa es la verdad, son pioneros, y por eso uno aprende tal vez más rápido. Estar creando derecho es muy difícil a lo que muchas veces hacen países como los nuestros, pues replicar las experiencias de otros países, que al final es muy bueno porque se filtran los errores, ya se supera todo esto. Y en relación a las empresas, a las personas jurídicas como tales, es muy probable que ya lo sepan. Sin embargo, a veces, como esto es tema de inversión, en muchas ocasiones se ven tentados a decir vamos a esperar. Yo animo realmente a que le den pensamiento, porque requiere mucho tiempo, requiere mucho trabajo, requiere apostarle realmente a ser competitivo. Aquí tenemos, por ejemplo, la aplicación de las UNE ISO, que se llaman una norma española, la ISO, que la conocen muchos. Se aplican estas para poder estructurar los programas de cumplimiento, adecuarlos en prevención de blanqueo de capitales, que eso ya se hace en muchas de las instituciones financieras, por ejemplo. Vemos también anticorrupción, antisoborno, hay de atención al cliente, hay muchas. Estas realmente requieren una estructura y requieren también una adecuación a cada empresa, no se pueden replicar. Nosotros la vez pasada nos decían, pero si ustedes ya tienen un plan estructurado, solo llevémoslo a otra sociedad. No es lo mismo, porque cada una se acopla a las características propias de cada una de las personas jurídicas, y a esto sumémosle la ejecución, la solución de inconvenientes, de problemas, y también esto ha sido muy discutido también porque a nivel interno se hacen investigaciones, y estas investigaciones tienen un conflicto pero inmediato con los derechos de otras personas, porque hay empleados. Se dice, un empleado se detectó como que está moviendo dinero de manera ilegal, ¿verdad? Con tal de lograr, por ejemplo, llamémosle en términos generales, algunos contratos, algunos negocios en particular, lo cual no es correcto, es contra la competencia en el libre mercado, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la empresa va a tener que aprender a cómo investigarlo sin violentar derechos. Y además que esta investigación mañana le pueda ser funcional, legalmente hablando, para incorporarlas en un proceso penal de su investigación. O sea, no es tan sencillo. Yo creo que sí hay que meter el pie en el acelerador y empezar a estructurarnos. Hay diferentes tipos de sociedades, obviamente, no son los mismos requisitos para todas. Hay muchas personas jurídicas que son de 1, 2, 3, 4 empleados, por ejemplo. Estos tal vez trabajan mejor con buenas asesorías y sabiendo distribuir las competencias del órgano de cumplimiento para las pocas personas que tienen. Pero hay otras empresas, 25, 50, 100 empleados, eso sí ya requiere mucha estructura, mucho trabajo, mucha planeación, y luego poder de esa manera prevenir delitos. Ok, Carlos, ya para finalizar, hace poco queríamos comentarte que con Julio estuvimos en tribunales contenciosos y por ahí hicimos un post, una publicación, ¿no? Hay un par de libros recomendándole a todos el gremio jurídico, ¿verdad? El obstáculo es el camino y el ego es el enemigo. En el caso de los abogados, el ego es terrible y nosotros buscamos superar
¿verdad? Esas barreras que nosotros mismos nos ponemos a veces. Y en razón de eso, les queremos anunciar que después de muchas pláticas aquí con alguien que es un amigo de la casa de derechocrítico.sb, les queremos anunciar formalmente una alianza entre Criminal Law, que es la marca de Carlos Quintanilla, y derechocrítico.sb, que pues ustedes ya nos conocen. Así que en ese orden de ideas de lo que se ha hablado hoy, de ese compliance, pues aquí está la alianza entre Criminal Law y derechocrítico.sb. Así que, Carlos, no sé qué quieres agregar a lo que acabo de decir. Bueno, gracias por la bienvenida. De hecho, este es un proyecto que, para que lo sepan, tenemos días de estarlo planeando. Definitivamente que la evolución del derecho nos lleva a crear alianzas como esta. Y una de las intenciones principales es saber realmente dar un servicio, ¿verdad? Porque ese es lo más principal. Todos nuestros clientes esperan eso de nosotros. Entonces, si nosotros sabemos de las necesidades que tenemos, definitivamente se tienen que conformar equipos sólidos como este, con esa capacidad de conocimiento en diferentes áreas del derecho, que a la hora de atender los casos concretos que se dan definitivamente en las sedes judiciales de nuestro país, en las sedes administrativas también, se pueda realmente ofrecer un full service. Y esa es la intención. Muy agradecido, Julio y Salvador, porque creo que tenemos mucho por dar. Realmente es un placer para nosotros, siempre lo hemos dicho, nos encanta que nuestros aliados brillen con luz propia y estamos seguros que Carlos tiene toda la capacidad para desarrollar ese tipo de temas, tanto desde el punto de vista académico como práctico, y hoy precisamente lo ponemos también a disposición de todos ustedes. Y sobre todo en un tema como este, no podemos, como siempre, dejar la recomendación de lado: ejercer con honor y formarse con pasión. Y como siempre terminamos todo video de Derecho Crítico, recordamos a Maquiavelo: no confundir el ser con el deber ser. Gracias y bendiciones totales. Para servirles.